Nuestros cerebros no están equipados para tener acceso a todo en todas partes todo el tiempo. Desde la introducción del deslizamiento infinito, la gente se ha aburrido más. Si les das a las personas 20 videos que pueden deslizar, estarán más aburridos que si solo tomas uno de esos 20, se lo das y los haces concentrarse. Si tienes un montón de opciones, harás algo que ya has visto antes o que es fácil o conveniente. Si eso está bloqueado, es la única vez que puedes empezar a ser creativo. Es un periodista de investigación, escritor de ciencia y autor de bestsellers del libro Range, que cambió fundamentalmente cómo los mejores atletas y emprendedores piensan sobre el éxito. Tenemos al inspirador David Epstein en la casa. Satisficing es una palabra creada por este tipo Herbert Simon. Satisficing significa que en lugar de intentar evaluar todas las opciones y elegir la mejor, estableces criterios claros para lo suficientemente bueno. Cuando se cumplen, lo tomas y te detienes. Solo la idea de que hay algo potencialmente mejor arruina la sensación del momento. Esto se llama maximizar. Casi siempre es malo ser un maximizador. Menos felices con sus vidas, menos felices con sus decisiones, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo tenemos 5 o 10 grandes opciones para actuar en algo? ¿Cuál es la opción correcta a tomar? Bueno, con anticipación yo... David, bienvenido al programa. Gracias por invitarme, es genial estar de vuelta. Emocionado de que estés aquí, hombre, porque Range fue algo que cuando publicaste ese libro pensé, hombre, está hablando a mi corazón. Porque en mi infancia jugué todos los deportes y siento que eso me ayudó a tener éxito en mis futuros deportes que practiqué, porque tenía una variedad de habilidades. Pero tu nuevo libro casi habla de lo contrario. Se trata de tener estas limitaciones en nuestra vida, y una de las preguntas más comunes que recibo de los emprendedores a los que entreno es que dicen, Luis, tengo tantas pasiones, no sé en cuál actuar, y por lo tanto no actúan en nada en su vida, porque dicen, bueno, tengo estas 10 grandes ideas. ¿Qué hago? Y se detienen antes de comenzar. Entonces, si tenemos demasiadas ideas geniales, si tenemos demasiado talento en muchas áreas diferentes, ¿eso realmente nos está impidiendo tener éxito? Cuando tienes muchas opciones, el desafío de hacer algo, no todo, se vuelve realmente agudo. Y es aún más desafiante en la era de la inteligencia artificial, donde hay una capacidad de comenzar infinitamente cosas que no vas a terminar. Pero el primer capítulo de este nuevo libro presenta una empresa que tenía todo el talento del mundo, todos los recursos. Ellos eran... A principios de los 90 fueron la primera llamada oferta pública inicial de concepto, donde Goldman Sachs los hizo públicos sin un producto, solo basado en una idea, porque tenían tanto talento, tantos recursos. Básicamente estaban construyendo el iPhone como una generación antes de que incluso existiera Internet. Podían hacer cualquier cosa, así que hicieron cualquier cosa. Cada idea genial que algún ingeniero tenía, la llevaban a cabo, y el proyecto simplemente creció y creció y creció hasta que eventualmente se convirtió en este lío incoherente. Y no cumplieron con los plazos, y eso terminó realmente confundiendo a los usuarios. Y fue un desastre porque simplemente no podían establecer un límite. Tenían esta filosofía de, solo estamos limitados por nuestra imaginación, así que nunca trazaron un límite alrededor de su trabajo. Mientras tanto, tenían un ingeniero de bajo nivel internamente que comenzó un sitio web llamado Auction Web, y les dijo como, miren, esto está facilitando el comercio. ¿Quieren esto? No, demasiado pequeño. Así que lo saca. Eso es Wow. eBay. Entonces Pierre Omidyar era un ingeniero de servicio de bajo nivel en esta empresa llamada General Magic. Tenían a otro tipo que estaba desarrollando una aplicación para su sistema. De nuevo, demasiado pequeño, lo sacó, se convirtió en el Palm Pilot, que fue un éxito. Simplemente no podían concentrarse y creo que eso es un desafío especialmente agudo cuando puedes hacer mucho, limitarte a ti mismo. Hay algo que creo que mucha gente ha oído sobre esta idea de las 10,000 horas. Si practicas deliberadamente algo durante ese tiempo, entonces serás muy bueno. ¿Es eso cierto o falso? Es cierto solo para dominios muy específicos, y esos son principalmente los que no quieres estar en estos días. Es cierto para dominios que los psicólogos llaman entornos de aprendizaje amable, donde los siguientes pasos y patrones son claros, las reglas se repiten, no hay mucho comportamiento humano involucrado, el trabajo del próximo año se parecerá al del año pasado, y la retroalimentación es rápida y precisa. El ajedrez, por ejemplo, es tan fácilmente automatizable. Así que si estás en un área como esa, puede que no quieras estar allí mucho más tiempo. La mayoría del resto de nosotros vivimos en lo que los psicólogos llaman entornos de aprendizaje perversos, donde tienes que reinventarte, aprender cosas nuevas una y otra vez. Y en esos dominios realmente quieres este conjunto de habilidades más amplio que te equipa para resolver nuevos tipos de problemas. Como cuando mencionaste jugar muchos deportes, eso te dio esta habilidad amplia. Es lo mismo. Aprendes estas habilidades generales, ahora llamadas alfabetización física, que te permiten enfrentar nuevos desafíos y aprender nuevas habilidades más rápidamente. Así que si las 10,000 horas creo que le da a la gente la idea de que debería ser demasiado especializado, como el estudio original de las 10,000 horas, fue un estudio de 30 violinistas en una academia de música de clase mundial, que ya estaban en una academia de música de clase mundial.
Ha sido totalmente malinterpretado. No es aplicable a casi nada más que la ¿En gente serio? hace. ¿Sí? Yo creo que tampoco muchas personas pueden concentrarse en 10.000 horas en algo durante tanto tiempo. ¿Qué va a tomar eso, no? Al menos 10 años para hacerlo. Típicamente eso al menos. Y eso también sería un ritmo bastante bueno. Sí, Sí. pero es que hoy en día la capacidad de atención de la gente es muy corta. Son como, oh, no tengo la capacidad de hacer algo durante 10.000 horas. No tienes que pasar tanto tiempo haciendo algo para Sí, ser bueno. aunque creo que si la idea que la gente toma de eso es que no tienes que ser deliberado y enfocado, ¿verdad? Si solo voy a ir de un lado a otro y todo va a salir bien, no creo que esa sea la manera de hacerlo. Creo que esto es una ampliación deliberada, explorando tus intereses y cosas así. Pero de nuevo, una de las cosas sobre las que estoy escribiendo en este nuevo libro es que tienes que enfocar eso en algo en un cierto punto. Así que hay una tensión entre construir una caja de herramientas amplia y luego enfocarla en el logro. Entonces, ambos somos padres, ¿vale? Tus hijos son un poco mayores que las mías. ¿Cómo pensamos sobre esto en términos de nosotros mismos o de nuestros hijos cuando hay tantas distracciones u oportunidades para asumir hoy en día? También tenemos que centrar nuestra atención de forma consciente en menos cosas y ponernos límites tal como nos dices. ¿Deberíamos tener un rango o limitarnos? Bueno, déjame decirte, ya que tus hijas aún no están allí, esto te será útil. Escribo en el libro sobre el estudio de desarrollo adulto de Harvard. Es el estudio más largo que ha seguido a personas desde hace 86 años. Siguió a múltiples generaciones de personas desde la infancia, desde la cuna hasta la tumba. Y una de las cosas más importantes que encontraron para los niños pequeños fue darles tareas. Entonces, deberías darles tareas a los niños de jardín de infancia porque les da un sentido de obligación, un sentido de que su participación en la familia, en el grupo, importa. Quieres estos tipos de redes densas de obligación recíproca, ¿verdad? Lo opuesto a esto es crecer en línea, o lo que el psicólogo Jonathan Haidt llama el gran recableado de la infancia, donde en lugar de tener estas obligaciones con personas reales, estás involucrado en línea, donde es como una serie interminable de microdramas, con un elenco rotativo de personas que pueden ser bots, ¿verdad? Eso no es bueno, así que lo primero para los niños es anclarlos con responsabilidades reales en el mundo real, y luego creo que limitar un poco las cosas. Lo veo con mi propio hijo. Si recibe demasiadas cosas a la vez, es casi como si rebotara entre los objetos, haciendo un inventario de lo que obtuvo. Mientras que si estamos afuera y le doy un palo y una piedra y le digo, inventa un juego, de repente ves esta creatividad. Él inventará un juego. Sucederá. Y verás esto tan pronto como tus hijas sean un poco mayores. Es exactamente lo que la investigación psicológica muestra que sucederá, que cuando haces lo que se llama una restricción de exclusión, bloqueas lo que se llama el camino de menor resistencia. Déjame regresar por un segundo. Como dice el científico cognitivo Daniel Willingham, puedes pensar que tu cerebro está hecho para pensar, pero en realidad está hecho para evitar que tengas que pensar siempre que sea posible. Quieres ser perezoso, y si tienes un montón de opciones, simplemente seguirás la total libertad. Simplemente seguirás lo que se llama el camino de menor resistencia. Harás algo que has visto antes o que es fácil o conveniente. Si eso está bloqueado, es la única vez que puedes empezar a ser creativo. ¿En serio? Entonces, creo que para los niños quieres hacerlo un poco incómodo, no darles todas las cosas que son tan fáciles de consumir perezosamente, sino realmente ponerlos en una situación donde tengan que crear porque de lo contrario no lo hacemos. Estamos programados para la pereza siempre que sea posible, porque pensar es metabólicamente Te costoso, quita mucha energía. requiere energía. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los niños y los adultos en este caso? En primer lugar, a los niños se les puede exigir un poco más fácilmente, pero creo que los adultos también lo necesitan, ¿no? Nuestros cerebros no están preparados para tener acceso a todo, en cualquier lugar y en todo momento. Así que estamos en esta era de opciones sin precedentes para todo. Hay un profesor de Oxford reconocido que calculó que nuestras opciones de consumo se han multiplicado desde antes de la revolución industrial por 100 millones de veces, lo cual empequeñece la diferencia en riqueza, que es como 400 veces. Y sin embargo, la gente es menos feliz. De hecho, desde la introducción del deslizamiento infinito, la gente se ha aburrido más. Si les das a las personas, digamos, 20 videos que pueden ver y deslizar, se aburrirán más que si simplemente eliges uno de esos 20. Se los das y les pides que se concentren en él. Es básicamente solo la idea de que hay algo más potencialmente mejor. Y nunca estás satisfecho. Arruina el sentimiento del momento. Esto se llama maximización, donde quieres evaluar todas las opciones y elegir la mejor. Y resulta que casi siempre es malo ser un maximizador. ¿En serio? Son menos felices con sus vidas, menos felices con sus decisiones, más propensos al arrepentimiento, todas estas cosas. En realidad, es mucho mejor.
Creo que una de las recomendaciones fuertes que daría a las personas que surgieron de algunos de los trabajos para Inside the Box es establecer reglas de satisfacción. Satisfacción es una palabra creada por este tipo, Herbert Simon, quien es, creo, una de las personas más brillantes que han vivido. Él ganó el premio más alto en ciencias de la computación, padre fundador de la inteligencia artificial, el premio más alto en psicología. Para redondearlo, premio Nobel de Economía. Sí, y cuando él dijo que deberíamos conformarnos, deberíamos elegir reglas suficientemente buenas. Casi pensarías que tenía poca ambición si no fuera por su vitrina de trofeos y de ganar todo lo imaginable. Y satisficing significa que en lugar de intentar evaluar todas las opciones y elegir la mejor, estableces criterios claros para lo suficientemente bueno. Cuando eso se cumple, simplemente lo tomas y te detienes. Y tal vez va más allá hasta la excelencia, pero eso es como una receta para no tener este tipo de sobrecarga de opciones y te ayuda a evitar algo llamado la paradoja de Fredkin, donde pasamos más tiempo del que deberíamos en las decisiones menos importantes, que es básicamente porque te angustias cuando las opciones parecen similares. ¿Te cuesta distinguir la diferencia? Eso significa que no importe mucho cuál elijas. Ahí es donde acabamos gastando nuestra energía. Interesante. Entonces, cuando tenemos entre 5 y 10 opciones excelentes, ¿cómo sabemos cuál es la opción correcta? Yo habría pensado de antemano en lo siguiente. Pongamos un ejemplo sencillo con el que todo el mundo se puede identificar. Imagina que estás comprando algo en Amazon. En ese caso, establece 3 criterios del por qué vas a usar ese producto. ¿Cuáles son las 3 cosas que necesita tener? Una vez que las veas, cómpralo. No mires todas las otras opciones. ¿Qué pasa si es más que comprar algo en Amazon? Es como, voy a aceptar un trabajo y tengo 3 opciones diferentes, o voy a seguir un nuevo pasatiempo que podría consumir Sí, gran parte de sí. mi vida. Voy a empezar una relación y tengo un montón de opciones. O sea, ¿cómo sabes que algo te va a llevar más que unas pocas horas de tu tiempo? Sí. Por ejemplo, $50, en comparación con una decisión que te cambie la vida. Totalmente. Una cosa que sabes es que una vez que empiezas a tener dificultades para diferenciar las opciones, eso significa que probablemente no vas a ser más preciso dedicando más tiempo. Por eso estás teniendo problemas. Puede que desees pensar que si dedicas más tiempo tomarás una mejor decisión, pero una vez que llegas a no saber realmente qué hacer, debes hacerlo y esperar un poco de buena suerte, básicamente. Pero realmente creo que deberías tener criterios claros sobre lo que buscas. Y asegúrate de que Sí. se cumplan. Si se cumplen en todas esas opciones, entonces eliges y solo esperas tener suerte. Elige intuición, sí. Empieza pequeño. Soy un gran fanático de la práctica de bajo riesgo. Puedes empezar un poco con una pequeña prueba. En el mundo de las citas creo que es un verdadero reto, ¿no? Porque ahora puedes deslizar el dedo sin parar y tener estos increíbles resultados. Y eso ha dado lugar a un fenómeno que un psicólogo llamado Scott Stanley denomina deslizarse frente a decidir, en el que los jóvenes, sobre todo con el fin de mantener abiertas sus opciones, optan por lo que se conoce como deslizarse. Dicen, no estoy seguro de comprometerme, pero la relación sigue adelante. Entonces estarán en un compromiso creciente naturalmente, pero sienten que están manteniendo sus opciones abiertas, aunque en realidad no lo están, y eventualmente serio? se convierte en matrimonio. Se deslizan hacia él y es mucho más probable que se divorcien si te deslizas en lugar de si desde el principio dijiste, estoy comprometido con esta persona, ya no estoy buscando. Y así, este fenómeno de deslizarse ha producido muchas malas relaciones en el interés de mantener tus opciones abiertas. ¿Cuántas personas crees que están entrando en relaciones en lugar de tomar decisiones definitivas sobre las personas con las que quieren estar? Sí, la verdad no sé qué porcentaje sea para serte sincero, pero realmente creo que la posibilidad de deslizar el dedo sin parar es un factor realmente insidioso en todo esto, en el que uno siempre se pregunta qué habrá, qué podría haber a la vuelta de la esquina, ¿no? Y eso es desafortunado porque el psicólogo que acuñó el término flujo, Mihaly Csikszentmihalyi, para el sentimiento de inmersión en una actividad, escribió este hermoso pasaje, donde habla sobre una de las grandes cosas de estar comprometido con algo. Y estaba hablando de una relación, pero bien Sí. podría haber estado hablando de cualquier cosa. Si estás realmente comprometido, puedes empezar a vivir y dejar de pasar todo tu tiempo preguntándote cómo vivir. Y por eso creo que es realmente importante que no nos dejemos llevar por esas cosas grandes y digamos, estoy comprometido con esto, así que puedo vivir así. Si se trata de un trabajo, tal vez cambies, pero mantener la puerta abierta todo el tiempo puede convertirse en un fin en sí mismo. Y creo que eso ha demostrado que hace que la gente sea infeliz. ¿Qué crees que la mayoría de las personas malinterpretan sobre tener total libertad? Creo que la libertad total parece muy atractiva. Creo que piensan que los hará más felices, como si solo tuvieran más opciones, si solo tuvieran más libertad. Pero una montaña de investigaciones muestra que la gente sobreestima lo que la libertad hará por ellos. Así que hay un montón de ejemplos raros. Este es un poco negativo, pero si la gente tiene cáncer, más de alrededor de 2/3, creo, de las personas dicen, si tuviera cáncer, querría participar en la elección de mi propio tratamiento.
Pero luego, cuando la gente tiene cáncer, solo un 12% quiere participar realmente en esa decisión. ¿En serio? O las personas piensan que si les das más opciones de entretenimiento, disfrutarán más la experiencia de lo que elijan y en realidad no lo hacen. Ellos expresan una preferencia por decisiones reversibles, pero luego, cuando se les presentan decisiones irreversibles, en realidad se sienten más felices porque eso elimina la posibilidad de arrepentirse. Y por eso creo que, bueno, simplemente sobreestimamos lo que nos aportará la libertad total. Si alguien se está quejando de no tener suficientes recursos, de no tener suficiente tiempo o de no tener suficientes opciones, piensan que necesitan más flexibilidad, más libertad, más recursos. ¿Qué están diciendo realmente? Creo que a menudo dicen que necesitan que quieren más autonomía, como si pensaran que están siendo limitados por algo externo a ellos, como podría florecer si solo tuviera estas otras cosas. ¿Sabes? Y todos necesitan algunos recursos, obviamente hay una línea, pero hay todos estos estudios de invención donde puedes restringir a las personas lo suficiente. Si restringes a las personas, generalmente se vuelven más creativas hasta cierto punto cuando se vuelve menos. Si les estás diciendo tanto qué hacer como cómo hacerlo, entonces no hay posibilidad de que se sorprendan a sí mismos. Pero una de las cosas que quiero hacer con Inside the Box es, con suerte, impulsar este cambio de mentalidad de ver las restricciones y obstáculos no como limitaciones, sino como oportunidades para aclarar prioridades y lanzarse a una experimentación productiva. Así que realmente creo que adoptar una mentalidad diferente y decir, esta es una oportunidad para experimentar, es realmente bueno. Sí. En el libro, en la página 49, dices, la libertad total es entonces el enemigo de la creatividad y las restricciones su compañera. Y sabes, mi hermano toca jazz. De hecho, es el violinista de jazz ¿En número serio? 1 en el mundo. Así que crecí viéndolo en todos estos tipos de clubes de jazz y luego recorrió el mundo. Y todavía lo hace hoy. Y creció tocando música clásica, con formación clásica. Es uno de los mejores del país. Violín también. Y luego comenzó a interesarse por el jazz. Y no lo entiendo completamente, pero sé que hay un lenguaje de restricción. Aunque parece improvisado, fluido, que cualquiera hace lo que quiere en cualquier momento, Oh, sí. en realidad hay un lenguaje y restricciones dentro del jazz. Sí, sí. Y es interesante porque piensas que podrías querer tener total libertad, pero si todos están tocando algo totalmente libre al mismo tiempo, pero puede haber libertad Sí. en momentos dentro de las restricciones, lo que crea una Así hermosa armonía, lo cual es interesante. ¿Tú has cubierto sobre música en el libro? Ah, sí. Hablando de jazz, uno de los capítulos comienza con esta historia de algo llamado el Concierto de Colonia. Este concierto del pianista Keith Jarrett, quien estaba improvisando, básicamente, él llega a este concierto en Alemania, examina el piano. Es famoso por ser un poco irritable. Si escucha el clic de una cámara es serio? como se cancela el concierto. Y llega y es el piano equivocado. Está desafinado, tiene menos teclas del que él había planeado. Normalmente toca con... Y él dice, se cancela el concierto. Y esta mujer que estaba promocionando el concierto le suplica, por favor, tenemos un teatro con entradas agotadas. Por favor. Ella lo convence para que lo haga. Así que no puede tocar con ciertas partes del teclado, ¿vale? El sonido no es lo suficientemente fuerte para el espacio, y entonces comienza a improvisar usando ciertas partes de las teclas, solo haciendo estos ritmos muy repetitivos con una mano, porque él solo puede quedarse en un área determinada. Haciendo estos bucles, comienza a golpear su pie contra el pedal para intentar hacer un sonido percusivo y se convierte en el álbum de piano jazz en solitario más vendido de todos los tiempos. ¿De verdad? Demasiado largo para ser reproducido en la radio, pero se reproducía en las tiendas y la gente decía, ¿qué es eso? Y como él dijo más tarde, fue este carácter imperfecto del piano lo que lo obligó a hacer algo que nadie había hecho antes. Pero no haces eso a menos que te veas obligado. De hecho, hay varias historias de música en el libro, pero esa es una de ellas. Eso es genial. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra mentalidad para ver la falta de recursos no como una desventaja, sino como la chispa exacta que necesitamos para crear un gran avance o un éxito potencial? Empieza a preguntar qué puedes hacer con esta limitación. En lugar de, esto me está frenando, ¿cómo me lleva esto a aclarar mis prioridades? ¿Cómo me lleva esto a lanzarme a la experimentación? Cuando yo le di el libro a un tipo llamado Ed Hoffman, fue el primer director de conocimiento de la NASA, es como el psicólogo principal en la NASA. Guau. En un punto del libro dice, tengo que contarte sobre esta misión que tuvimos llamada LSR-OSS. Y él dice que el equipo terminó con aproximadamente la mitad del tiempo y la mitad del presupuesto que querían. Así que primero se quejaron un poco y luego dijeron, bueno, si vamos a lograr esto, ¿cómo lo haríamos? Terminan tomando prestado equipo de imagen de tanques del ejército porque no podían crear desde cero.
Tuvieron que pedir prestado. Toman sensores de temperatura de motores de NASCAR y los ponen en una sonda y descubren agua en la luna. Y él dijo que nunca habrían hecho este tipo de reutilización, excepto que los obligó a decir, si íbamos a hacer esto bajo estas limitaciones, ¿cómo lo haríamos? Entonces se convirtió en un ejercicio que harían incluso si no estuvieran, incluso si no tuvieran que hacerlo, y decir, ¿sabes? Si tuviéramos que hacer esto en la mitad del tiempo, ¿qué haríamos? Y todas estas ideas surgen incluso si no estás obligado a hacerlo, y esas ideas pueden ser útiles. Esta es probablemente la mejor pregunta que cualquier emprendedor puede hacerse si quiere tener éxito. ¿Cómo puedo hacer esto en la mitad del tiempo sin dinero? O creo que también contar con recursos para emprendedores puede ser un gran problema. Como que cuanto más financiamiento obtienes, lo gastas. Quemas muchas cosas. No estás pensando lo suficientemente para decir, ¿cómo mejoramos esto sin este dinero? No puedes. Somos incapaces de hacerlo a menos que estemos obligados. No es la forma en que nuestros cerebros están programados. Y cito en el libro a Bill Gurley, famoso capitalista de riesgo, sobre Uber, Zillow, todas estas empresas. Él dijo, sí, tenemos un dicho en el capital de riesgo que dice que más startups mueren de indigestión que de inanición, como por tener demasiado en lugar de muy poco. Otro capitalista de riesgo prominente con el que estaba entrevistando dijo que toda su estrategia es ir por empresas que están con un poco de deuda. Así que no van a morir, pero se están volviendo realmente ajustadas y creativas. Y bueno, es decir, sí, el primer capítulo del libro trata sobre una startup que tenía demasiado de todo. Y aunque contaban con, digamos, la mejor plantilla de talentos que se haya reunido jamás en el sector tecnológico, eran un desastre. Uno aprende cuando es pequeño, ¿no? Uno aprende cuando es Sí. pequeño. Y tus gastos y riesgo no se disparan hasta que, ya sabes. Por eso hablo en el libro de Pixar, que permite a los directores trabajar en el desarrollo de una historia durante años con un equipo reducido, puliendo y simplificando la esencia de la historia, porque los costos solo se disparan una vez que se pasa a la fase de producción. Ahí es cuando aprender se vuelve difícil. Y la historia es Y importante. así, en esa pequeña fase, pueden ser pequeños y aprender, porque una vez que crecen es más difícil aprender y cambiar de dirección, mucho más difícil. Sí, eso es interesante. ¿Cuál es la lección más grande que has aprendido al investigar y escribir este libro que te ha hecho una mejor persona? Tengo un acrónimo realmente malo para mí mismo, pero involucra un par de lecciones. ¿Puedo compartirlas contigo aunque sea un hábito tonto? Así que lo pienso como comunicado de prensa BCS, así que puedes pensar en que es un comunicado de prensa de la serie de campeonato de bowl. Está bien. B significa batch, traduce a lote, agrupa tu trabajo. Así que necesitamos estructurar nuestra atención o se estructurará por nosotros. La psicóloga Gloria Mark descubrió que las personas en una oficina revisan el correo electrónico en promedio 77 veces al día. Y si tienes que hacer todo tu correo electrónico, lo haces y ya, pero deberías agruparlo. Puedes realizar múltiples tareas durante el día, pero deberías hacerlas en bloques para no estar cambiando todo el día. O tu productividad será menor, y ahora sabemos que eso hace que tu estrés se dispare. Agrupa tu trabajo para que estés haciendo una cosa a la vez. Haz una sola cosa a la vez, pero pueden ser varias tareas a lo largo del día. C es hacer compromisos. Haz visibles todos tus compromisos. Ponlos en notas adhesivas en la pared para que sean visibles. Y lo más probable es que veas que estás sobrecomprometido, ya sea con los proyectos que tienes, cosas personales, lo que sea, y luego di, si tuviera que eliminar algo en los próximos 90 días, ¿qué sería? Se llama jugar al juego de la resta. Estamos programados para pasar por alto la resta como una forma de mejorar. ¿Cuántos compromisos debería tener uno a la vez para tener éxito en todos ellos? No tengo un número específico, creo que depende. Pero creo que todos los que he visto, yo he visto esto hecho principalmente con equipos, pero cuando los hacen todos visibles, inmediatamente la gente dice, hay muchas más cosas en proceso de las que podríamos terminar. Así que creo que se trata básicamente de hacer una especie de auditoría de la resta de forma habitual. Esto se llama sesgo de negligencia sustractiva. Es el término psicológico que describe que estamos programados para sumar siempre a la hora de resolver problemas, así que hay que reducir constantemente. Es decir, en mi lista de tareas diarias tengo muchas cosas, pero hay una que pongo en primer lugar. Si la hago, el día ya está bien. Una sola cosa. Así Sí. que Mi amigo Rory dice que hay que postergar las cosas a propósito. Lo llama, sácalo. Si tienes un montón de ideas geniales, aunque sea una idea genial, si no es una de tus prioridades ahora mismo, déjala a un lado. Y siempre puedes Lo volver a mueves a ella en 2 otra años parte. y ponerla Eso como es. prioridad. ¿sí? Deja de empezar cosas nuevas y empieza a terminar lo que ya tienes. Haz visibles los compromisos y así podrás tener más claridad sobre en cuáles realmente Y quieres quita enfocarte. algunos, ¿sí? Entonces, BCS, reglas de satisfacción, habló sobre eso, lo suficientemente buenas para ti mismo. Y el comunicado de prensa obtuve este de Tony Fadell, quien es conocido como el Está Podfather. bien. Él fue el diseñador principal del equipo que creó el iPod.
Y luego cofundó Nest, y el principal consejo que da a los emprendedores es escribir el comunicado de prensa antes de hacer cualquier otra cosa, para decir, imagina que esto ya está hecho. En una página, escribe el comunicado de prensa como si ya estuviera publicado. Y dice, incluso haz las preguntas frecuentes, porque esto te da tu marco de referencia para cuáles son las cosas que considero tan importantes en las que enfocarme, que las pondré en el comunicado de prensa cuando esté terminado. Él, en Nest, hizo que el equipo creara un prototipo de la caja. Trabajarán dentro de una caja literal antes de tener el producto porque dijo, esto es lo que vamos a comunicar a un cliente al final. Si no cabe en esta caja, hemos decidido que no es una prioridad. ¿Cómo se ve esto para ti si estás escribiendo el comunicado de prensa para algún proyecto en el que estás trabajando con anticipación? Sí, lo hice para este libro después de entrevistar a Tony. Él dijo, tienes que escribir el comunicado de prensa. Lo hizo para su propio libro, y esto era muy extraño para mí porque normalmente entro en un libro por casualidad y de alguna manera... No me eres las un arreglo. promotor. Sí, sí. No necesariamente eso. Estoy mejorando en eso. Sí, sí, pero sí. solo... Pero no estabas seguro de lo que iba a ser, es lo que estás diciendo. Sí, es que siento que... Bueno, ¿cómo voy a saberlo? Una de las razones por las que han pasado como 6 años entre mis libros es porque he sido muy malo para establecer límites en mis proyectos. Así que para los 2 primeros libros terminé escribiendo un 150% de la extensión del libro y luego tuve que recortar para poder publicarlo. Esta fue la primera vez que escribí un libro para poder conseguir otro, en gran parte gracias a ese ejercicio del que me comentó en una página, y me di cuenta de las historias que aún no conocía, todas esas cosas. Pero las ideas que quería explorar ya estaban ahí, y no es que no puedas cambiar las cosas, pero sí que tienes esas pautas que te guían. Así que ahora lo hago incluso para cosas en mi vida personal. Si estoy empezando un pasatiempo o haciendo ejercicio, es como al final de este año. Si estuviera anunciando mi logro a alguien más, ¿qué querría decir aquí? No es que no puedas cambiarlo, pero te da algunas pautas. Interesante. ¿Hiciste uno de Jiu-Jitsu? Sí, absolutamente. Porque estás aprendiendo este nuevo pasatiempo, ¿no? Sí. Y es difícil porque no sé dónde puedo llegar en un año, pero puedes establecer metas. Y sabes, esto es como un comunicado de prensa. ¿A quién se lo daría? Sí, claro, A claro. mis amigos y familia. ¿Hasta qué punto quiero haber sido constante? ¿A qué número de sesiones desearía haber asistido? Cosas por el estilo. Qué bien. Así que escribes, por ejemplo, un comunicado de prensa de una página. Me gusta mucho eso porque estás visualizando el resultado que quieres conseguir. Yo solía hacer algo así cuando jugaba en los años 2000, a principios y a mediados de esa década, en relación con mis objetivos deportivos. Escribiría algo así como un certificado de logros, lo firmaba y le ponía fecha, diciendo algo como, has conseguido esto, esto y esto, firmado por mí. Y lo colgaba en la pared como una pequeña representación visual de lo que iba a crear en un año, 6 meses o 2 años. Y simplemente me recordó, al verlo en mi pared todos los días, esto es un certificado. Tu yo futuro ha creado esto. Ahora necesitas ir y tomar las Lo hace acciones un para que poco real, suceda. ¿verdad? Es como si hubieras hecho un compromiso que lo hace sentir real y un poco más alcanzable. Siento que cuando lo veo en una página o como en el certificado se condensa un poco. No se siente tan abrumador. Está claro, ¿no? El objetivo es claro. Sí, me gusta eso. Bien, entonces el comunicado de prensa. ¿Y qué más había? Comunicado de prensa de BCS, agrupamiento, compromisos visibles, reglas de satisfacción y el comunicado de prensa. Esas son cosas que realmente he aplicado a mí mismo bastante. Si quieres ser creativo, diría que si las personas están luchando con la creatividad, lo mejor que puedes hacer es bloquear la solución que te resulta familiar. En la próxima reunión con el cliente, si no pudiéramos proponer lo que solemos proponer, ¿qué propondríamos en su lugar? Una vez más, no significa que tengas que hacerlo, sino que adoptes esa mentalidad. Un ejecutivo me dijo, estaba hablando con él sobre restricciones y él usó lo que llamó la restricción de legado, donde le dijo a su empresa, digamos que vamos a cerrar en 2 años y nadie lo sabe excepto nosotros, ¿qué haríamos? ¿Cómo cambiaríamos las cosas? E inmediatamente la gente comenzó a decir, bueno, dejaría de enfocarme en eso y comenzarías a enfocarme en esto. Y él dijo, entonces haz ¿Por eso. qué haríamos eso ahora mismo? Claro, Sí. claro, pero es que, ya sabes, no lo aclaramos. Creo que no lo hacemos tanto como deberíamos, ¿no? Estábamos hablando un poco antes de Ryan Holiday y de su trabajo con el estoicismo, y uno de los lemas estoicos más famosos es Memento Mori, es decir, recuerda tu mortalidad, donde se supone que debes despertarte cada día y recordar que tu vida tiene un tiempo limitado, y que eso aclara tus prioridades sobre lo que debes hacer. Steve Jobs Sí. dijo esto. Creo que fue en su discurso de graduación en Stanford. Es como lo mejor que tienes es saber que vas a morir porque así aclaras tus prioridades. Y esto está en un montón de religiones y filosofías. Sí. El budismo tiene un concepto similar y puede parecer un poco morboso, pero tiene una forma de aclarar las cosas. Creo que es importante porque, sabes, para mí, probablemente todos los días pienso en mi muerte. No de una manera morbosa, pero creo que la estadística es que 150,000 personas mueren cada día en el mundo. 150,000 personas.
y hoy no fuimos uno de ellos. Eso debería ser algo por lo que estemos agradecidos. Tenemos otra oportunidad hoy para conectarnos con las personas que amamos, para crear un trabajo significativo, para hacer cosas que nos apasionan, para explorar el mundo. Pero tampoco significa que el mañana esté garantizado. ¿Sabes? 150,000 personas mueren cada día. Deberíamos estar agradecidos. Y ojalá eso también nos dé algunas limitaciones al decir, oye, tuve un día realmente malo hoy, y tal vez pasaste por algo horrible en tu vida hoy, pero todavía estás aquí. Y creo que eso es algo que al menos puedes apreciar y agradecer y darte un poco más de alivio del estrés que podrías estar pasando en tu vida. Y en realidad tengo curiosidad sobre el tema del perdón. ¿Y qué tiene que ver esto con las limitaciones en esta nueva forma de pensar? ¿Sí? ¿Deberíamos sentirnos culpables o avergonzados por las cosas? ¿O deberíamos tener sentido de perdón con limitaciones? El perdón no aparece hasta muy al final del libro, y no parece un tema obvio, ¿cierto? De hecho, es tan poco obvio que eres literalmente la primera persona que me pregunta por ello. Y la forma en que lo enmarqué en el libro fue en esta discusión de lo que se llama valores narrativos. El último capítulo se vuelve un poco personal y filosófico, y los valores narrativos para algunos filósofos significan como los temas de la historia de tu vida, básicamente, y todos podemos pensar en ellos. Para mí, ciertamente una sería la curiosidad. La mente abierta. Pero quieres algunas que sean objetivamente valiosas, que encuentras en todas las grandes historias a través de las culturas. Lealtad, heroísmo, todas estas cosas. Estoy seguro de que para ti habría cosas como la superación personal, el atletismo, tomar riesgos y muchas otras. Yo creo que en este mundo donde estamos bombardeados con noticias y todo, quieres consolidar tu preocupación. Hay tanto de lo que podrías preocuparte, pero es tan abrumador que quieres elegir algunas cosas, algunas Sí. que ya tienes para poder contarte una historia coherente a ti mismo, porque sabemos que es realmente importante para el sentido del bienestar de las personas tener una historia personal coherente. Así que yo tengo la mía, pero el perdón era una que no tenía. Y yo creé esta relación con un tipo del que escribo en el libro, que fue el único olímpico vivo que sobrevivió a un campo de concentración y se convirtió en un Wow. 2 veces olímpico británico de levantamiento de pesas. Y él era tan comprensivo. Él llevaría a otros sobrevivientes con él y diría, tenemos que volver a Polonia y Alemania y construir puentes. No es su culpa lo que nos pasó. Tenemos que construir esos puentes. Y yo no era una persona muy naturalmente indulgente. ¿En serio? Así que decidí que quería añadir eso a mi historia. Sería una de esas otras cosas que intentaría añadir a mis valores narrativos para darme una especie de luz guía de pasar de quien soy a donde quiero estar. ¿Por qué no eras una persona que perdonaba? Es que soy de los que guardan rencor por naturaleza, ¿sabes? Es como si... A menudo sintiéndome ofendido más fácilmente de lo que debería. Y es como si te estuvieras envenenando a ti mismo con dichas ofensas. Entonces creo que con él como modelo dije, caray, si él puede perdonar algunas de estas cosas atroces que le ocurrieron en esos tiempos, y también que toda su familia fue destruida. Y luego las cosas a las que me aferro parecen tan insignificantes en comparación. Y entonces elegí esto. En lugar de sentirme abrumado por cada noticia y las cosas que podría hacer, elegí un valor que quería que fuera una nueva luz guía para mí. ¿Por qué crees que guardaste tantos rencores? Ojalá pudiera responder eso. No lo sé. Que yo sepa, siempre he sido así. Es algo que tengo. No sé por ¿En qué. serio? Y a veces lo uso como combustible, ¿sabes? Como cuando era corredor en la universidad, corría los 800 metros. Es como si alguien te hiciera una zancadilla en una carrera o algo así, me enfadaba muchísimo. Oh, Como sí. me daban ganas de vomitar la próxima vez que lo veía bajar del autobús, Wow. entonces tal vez de alguna manera veía eso como combustible. Pero yo no creo que en realidad se deba hacer así. Creo que se puede tener esa determinación sin ese tipo de combustible, que además te envenena el resto del tiempo. Bueno, es interesante porque hay muchos deportistas que hablan de la historia del perdedor, de ese resentimiento, de sentirse menospreciados, de que los eligieran últimos o de que no los seleccionaran, sea lo que sea. Y eso los impulsó a ¿Sí? triunfar, porque no los eligieron para el equipo, porque no los seleccionaron, porque se burlaban de ellos. A mí también me elegían de último en el equipo cuando estaba en primaria, y eso me motivaba. Dije, nunca más seré elegido al final. Y funcionó hasta que me di cuenta de que esto no se siente bien. Una vez que logré todas estas cosas, tal vez se sintió bien por un momento demostrar que todos estaban equivocados. Estas personas imaginarias, de la escuela secundaria o algo así, a quienes probablemente no les importe menos sobre mí en ¿Sí? este punto. ¿Pero me está haciendo una persona más feliz? ¿Me siento más en paz, más armonioso por dentro? ¿Siento que tengo un entorno enriquecedor dentro de mí espiritualmente? ¿O ha sido este combustible negativo lo que me ha impulsado a lograr cosas
¿Y luego qué? ¿Sí? ¿Has investigado y estudiado las diferencias entre los deportistas, los emprendedores y las personas que han alcanzado el éxito en la vida, comparando a quienes lo han logrado movidos por el odio, la ira y el resentimiento, con quienes lo han hecho impulsados por el amor, la pasión y un propósito? Sí. Creo que un gran ejemplo en el cual la gente pensaría sería, si viste el discurso de ingreso al Salón de la Fama de baloncesto de Michael Jordan, donde estaba abordando todos estos agravios, algunos de los cuales personalmente creo que son inventados. Así que, evidentemente, era incapaz de dar la impresión de ser el más débil, aunque en realidad no lo fuera, y creo que eso puede resultar útil. Siempre me he sentido como un perdedor, probablemente porque soy bajito, ¿no? Quiero decir, jugaba al fútbol, al baloncesto y al béisbol en el instituto antes de empezar a correr, y siempre he sido bajito, pero Michael también tenía mucho amor, quiero decir, tenía toda esa cláusula incluida en su contrato. Creo que se llamaba como la cláusula por el amor al juego o algo así, donde se le permitía jugar en la temporada baja, donde normalmente no querían que lo hiciera porque no se lesionaría. Y por eso creo que allí también había mucho cariño. Pero creo que la mayoría de las personas de alto rendimiento con las que he convivido son resilientes, muy resilientes. Y parte de esa resiliencia consiste en ser capaces de superar las cosas y de trabajar con personas con las que a veces se han enfadado. ¿En serio? Y creo que puedes tener como enojo estratégico, pero si no puedes superar las cosas, incluidos los errores de tus compañeros de equipo, no creo que eso sea sostenible a largo plazo. No tienes que decir el nombre de la persona, pero ¿hay alguien con quien has guardado rencor y aún no has perdonado en la vida? Bueno, hay uno con el que todavía estoy lidiando, sí, porque creo realmente que los sentimientos de traición pueden ser muy difíciles de perdonar. Sí, por supuesto. Y también tienes que crear Tienes que establecer límites. Tienes que crear restricciones en las relaciones si los límites se cruzan constantemente cuando se expresan y comunican y siguen siendo cruzados. Y creo que tienes que dejarlo claro porque si no, cambiarás las reglas del juego. Estoy a favor de probar nuevos trabajos, pero creo que deberías tener unos criterios para renunciar que definas antes de empezar. Es como decir, si pasa esto, es una señal de que ya no puedo seguir aquí. Porque si no haces eso, cambiarás las reglas del juego, y creo que a veces eso también puede ser cierto para las relaciones, como esas pueden ser cosas que son realmente malas. Sí. Pienso que deberías tenerlas. Sí. Entonces, ¿cómo encuentras la paz al perdonar a alguien o simplemente tener paz en tu corazón, incluso si no quieres trabajar con esa persona? ¿Has aprendido eso o cómo haría alguien eso? Soy mucho mejor en eso, y creo que parte de ello proviene de la aceptación de que van a suceder cosas que no te gustan en la vida, y simplemente tienes que seguir adelante. Es decir, es un coste irrecuperable, ¿no? Es como si ya hubieras gastado dinero. Me refiero a la falacia del coste irrecuperable. A veces, si gastamos dinero en algo que no sale bien, solemos tender a gastar más solo porque ya hemos gastado algo, aunque sea claramente una mala idea. Y creo que lo mismo puede aplicarse a todos los demás aspectos de nuestra psicología, donde resulta difícil pasar página cuando hemos invertido tiempo y energía. Pero van a suceder cosas malas que no te gustan, y todos hemos estado en nuestro peor momento en algún punto. Así que me gusta tratar de pensar, ¿cuál debe ser la visión del mundo de esta persona para haber hecho lo que hizo? Y a menudo se reduce al hecho de que no estaban tratando de menospreciarme tanto como ellos sentían, ¿verdad? Hay algo llamado el efecto de reflector en psicología, donde piensas que hay un reflector sobre ti, como piensas que todos te están mirando y pensando en ti, pero todos están ocupados mirándose y pensando en ellos mismos. Y así, ese tipo de reconocimiento de que cuando alguien hizo algo que realmente te hirió, realmente no estaban pensando en ti. Eso quizás suene mal, pero creo que es bueno porque significa que fueron más descuidados que realmente malvados, ¿no? Y creo que eso es algo importante que reconocer como adulto. Hay algunas personas malas que son intencionalmente malas, que desprecian a la gente. Y luego creo que he experimentado eso. No trabajes con esa gente si puedes. ¿Y conseguiste perdonarles al final? O al menos tener algún tipo de Hay mucha gente con la que he hecho las paces, con la que simplemente he establecido límites, y creo que eso me ha ayudado. Es frustrante, pero se trata prácticamente de todo el mundo de mi pasado. Siento que he establecido límites. No es que me caigan bien ni que los vea con buenos ojos. Pero estoy como, está bien. Así es como están estas personas en el mundo para mí, y eso está bien. No necesito enfocarme en ellas más. Y cualquiera que avance, deberían comunicar límites claros. Y eso es lo que he aprendido. En lugar de permitir que las cosas se deslicen o continúen, es como enfrentarse a los abusivos. Tienes que afrontarlo y comunicar. Esto no funciona para mí. Eso no significa que vayan a parar. Así que es aprender cómo hacer las cosas cuando creas un límite, una restricción, y ellos siguen haciendo cosas negativas. Eso es lo que necesito averiguar en el próximo proceso.
porque no estoy seguro de cómo hacerlo. Creo que eso es realmente perspicaz. Creo que necesitamos hacer estas cosas explícitamente. A medida que he envejecido, me he vuelto mucho más explícito sobre, tal vez incluso suene tonto, pero escribir cuáles son los valores que son importantes para mí. De nuevo, estos valores narrativos. ¿Cuáles son las líneas que se pueden cruzar? Lo que significa esta no es una persona con la que voy a trabajar o esta no es una persona con la que voy a tener una amistad sostenible. Eso no significa que sean malos, Sí. pero solo entenderme mejor a mí mismo y cuáles son las cosas que si no soy explícito sobre ellas, sobre tener estas restricciones y límites, moveré los postes de la meta, ¿verdad? Y simplemente ser más explícito sobre esas Sí. cosas. Y permitirás que ocurra un mal comportamiento y dejarás que pase. Y es como que tal vez no vuelva a suceder y cosas así, pero creo que tener esos límites está bien. Y no tiene que significar que esa persona sea mala, pero creo que es importante tener tu 100%. propia opinión. Si alguien que está viendo o escuchando se siente atrasado en sus 30 o 40 años y aún no se ha especializado en una cosa, ¿qué dice realmente la ciencia sobre su potencial para el futuro? Sí, bueno, ¿qué crees que... ¿Sabes qué? Te voy a dejar adivinar. ¿Cuál crees que es la edad media de un fundador según un estudio realizado por el MIT, la Universidad Northwestern y la Oficina del Censo que se publicó hace unos años de una startup de rápido crecimiento? ¿De rápido crecimiento? Sí, creo que el crecimiento rápido era más o menos el número 1 en crecimiento entre 10,000. ¿Tal vez estás en el 1% superior? No, fue más del 1%. ¿En serio? Sí, 1 en 10,000. ¿Cuál es la estadística de nuevo y la pregunta? ¿Cuál es la edad promedio de un fundador de una de esas startups el día de la fundación según el MIT? La Oficina del Censo y Northwestern. Probablemente sea como finales de los años 40 o algo así. Bien por ti, 45. ¿De verdad? Sí. Claro, creo que la mayoría de la gente diría que tienen 21 o alrededor algo de así. 20 años o mediados de los 20. Sí. Y hay ejemplos muy famosos de eso, ¿verdad? Y ese modelo de promover a los jóvenes fundadores obviamente ha tenido algunos éxitos Fui estelares. directamente a las personas que ya están en sus 50 y que lanzaron algo en el pasado. Como, no sé, el fundador de KFC o algo así. Y todos estos otros exitosos en sus 40 y 50. Tal vez incluso 60. Probablemente porque tienes tanta experiencia y sabiduría. También tienes mucho más capital relacional. Con suerte, has construido una reputación. Tienes una amplia gama de habilidades que ahora puedes Sí, enfocar sí. en una cosa principal porque puedes ver los patrones de manera Exactamente. diferente. Obviamente, hay muchas jóvenes estrellas talentosas Sin que se duda. han convertido en millonarios y han construido empresas unicornio, pero esos son muy raros. Así es. Y ese es el problema. Nos enfocamos en la excepción, no en la norma, ¿verdad? Un ejemplo es Mark Zuckerberg dejó la universidad, fundó Facebook y él dijo famosamente, los jóvenes son simplemente más inteligentes. Lo dijo cuando tenía 22 años. Ya no lo escuchas decir eso sorprendentemente, ¿no? Así que creo que no es demasiado tarde para que tomes riesgos. Creo que deberías estar mirando todas las cosas que has hecho, cuáles son las habilidades que has adquirido. Quiero decir, una de las cosas que creo que hace que estos fundadores de 50 años tengan más probabilidades de tener éxito que un fundador de 30 años es que han identificado problemas específicos. Esto fue otra gran cosa de Tony Fadell, así que en esta épica y desastrosa empresa de la que hablo en el libro llamada General Magic, todo el talento, todo el capital, dijeron que su cliente era Joe Sixpack y luego, después de algunos años de plazos incumplidos, dijeron, nadie conoce a ese tipo. ¿Quién es Joe Sixpack? Así que no habían articulado un problema claro del cliente que estaban resolviendo. Creo que a veces estos emprendedores de más edad que ya han hecho algunas cosas se topan con ciertos problemas, como, mira, esto es algo que resulta realmente molesto, ¿sabes? Vamos a resolverlo. Sí, porque la mayoría de estas startups tecnológicas de rápido crecimiento son soluciones temporales, no vitaminas. No es algo que sea bueno tener, es algo donde estás aliviando el dolor de alguien en su trabajo o en su vida. Y así ellos identifican problemas bien definidos porque han tenido experiencia y ellos... Sí. Y creo que el don de los jóvenes emprendedores de éxito radica, en gran parte, claro, en que quizá tenían talento y eran inteligentes. Pero creo que gran parte se debe a su capacidad para asumir grandes riesgos, porque no tienen nada que perder. Porque son jóvenes. Aún Claro. no tienen familia. No tienen responsabilidades ni nada por el estilo. De joven yo decía, ya estoy sin un centavo. Bien podría intentarlo. En mi vida No sí. tengo nada que perder. Simplemente Sin voy a pagos. intentarlo. Y si fracaso, ¿a quién le importa? No tengo Sí, nada. sí. Y creo que a veces, cuando las personas se hacen mayores, sienten que no puedo tomar ese riesgo. A veces. Hay otras personas que todavía tienen el gen del riesgo y dicen, oh, este es el momento en el que necesito hacer algo ahora porque tengo toda esta experiencia, déjame actuar sobre esto. Pero creo que la gente se restringe cuando no está dispuesta a tomar ciertos riesgos más adelante en la vida. Y uno se va acostumbrando a las cosas, ¿no? Porque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero en cierto modo, parece que cuando eres mayor, a veces estás mejor preparado para asumir riesgos. Por ejemplo, si tú o yo asumiéramos ciertos riesgos ahora, podríamos perder parte de nuestro dinero, pero bueno, Sí. no nos vamos a quedar sin comer.
Correcto. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, en realidad mientras no nos acostumbremos de inmediato a nuestra cuenta bancaria o a todo eso, Sí. contamos con capital profesional, ¿no? Así que, en cierto modo, uno pensaría que estamos bien preparados para asumir riesgos, pero psicológicamente a nadie le gusta dar un paso atrás cuando tiene ciertas Sí. cosas. El fracaso emocional Correcto. de algo nunca se sabe. Entonces, David, si perdieras, ¿Sí? hipotéticamente, si perdieras todo tu dinero, mañana, y en 6 meses tuvieras que ganar $1,000,000 y no tuvieras dinero ahora mismo, ¿cómo lo harías? ¿Tengo que hacerlo éticamente o no? Ética. Ah, Sí. está bien. Bajo tus valores fundamentales. Porque estaba a punto de decir cómo solía hacer cuando estaba en Sports Illustrated, solía investigar algunas ramas de la industria de los suplementos dietéticos y me di cuenta de que uno podría ganar mucho dinero allí. Sí. Pero haciendo cosas que son, ya Mientras sabes, sea ético, supongo. Sí. Pero si te dieran la restricción de ganar $1,000,000 en un año, digamos, y no tuvieras dinero, al menos, ¿qué crees que harías? ¿A dónde empezaría a ir tu mente si tuvieras esa restricción? bueno, sé que la respuesta real es que simplemente firmaría otro contrato de ¿En libro. serio? Sí. O sea, Digamos que tuvieras que eso fue- terminarlo en un año, lo que normalmente te lleva de 4 a 5 años terminar un libro. Sí, o ya no me tomará 4 o 5 años más porque tengo un nuevo proceso para este libro. ¿En serio? Sí, ahora puedo escribir más libros. Si será inteligente debido a la IA y todo esto es otra cuestión. Sí. Pero en el comunicado de prensa hice un esquema de una página donde, obviamente, terminé escribiendo lo más pequeño posible. Estaba tratando de engañar a mi propio sistema, pero si no estaba en esa página, no está en el libro. Así que esta vez no me extendí demasiado. Al final, acabé mucho menos agotado. Vaya. En parte se debió a que me convertí en padre y pensé, no puedo dejar que esto se apodere de toda mi vida, como hice en el pasado, y que se largue durante años y años. De hecho, lo entregué antes de tiempo. ¿Alguien entrega libros temprano? ¿Lo dejas para último o pides más tiempo? Pues sí, creo que con mi proceso de ahora me tomaría 2 años. Esto nos lleva a la pregunta de la que hablábamos antes. Si me dijeras, David, si tuvieras que terminar un libro en un año, ¿qué harías? Inmediatamente mi mente empieza a pensar, ¿podría hacerlo? Sería difícil, pero podría hacerlo. ¿Y si tuvieras que hacerlo en 3 meses? Si tuviera que hacerlo en Y 3 tiene meses. que ser un gran libro, no uno descuidado. Y no tengo dinero, así que no puedo contratar un asistente de investigación o ¿Qué algo así. harías? Si tuviera que hacerlo en 3 meses, me centraría en cosas donde ya tengo como un cuerpo significativo de investigación y luego comenzaría porque tengo una larga historia de investigación, ¿verdad? Así que hay muchos temas en los que podría profundizar más en detalle donde ya tengo muchos contactos, cosas así. Quiero decir, tengo contactos increíbles en el mundo del deporte, ¿sabes? Así que podría obtener en cuestión de meses vistas muy internas de instalaciones de entrenamiento. También cómo toman decisiones los gerentes generales. Creo que si tuviera que hacerlo, podría escribir un libro en 3 meses que examine algo como la psicología de la selección de personal en deportes de élite si tuviera que hacerlo. Ahora, aquí hay una pregunta aún más profunda. Si tú tuvieras que escribir y lanzar un libro en 3 meses, sería un bestseller del New York Times, ¿cómo lo harías? Oh, hombre, realmente me estás dando de mi propia Sí, medicina. ¿qué aquí. tal si tuvieras que hacerlo? ¿Me entiendes? Creo que empezaría a escribir, porque no habría tiempo para, por ejemplo, escribirlo y luego organizar el lanzamiento. Creo que tendría que hacer que la presentación del libro fuera el propio proceso de lanzamiento. Sí. Tendría que ir llevando a la gente a esos sitios. En lugar de limitarme a tomar notas y grabar para mi propio uso, probablemente grabaría. Quizá incluso me llevaría una cámara y cosas por el estilo, para que la gente viera el proceso de creación del libro y al final simplemente diría, ya has visto todo eso y aquí lo Y tienes. solo están haciendo Creo reservas. que tendría que hacerlo No, así. Me gusta esta idea. Y lo que podrías hacer es decir, voy a lanzar ¿Sí? algo dentro de unos meses o lo que sea, pero sería como, oye, reserva ¿Sí? el libro ya. Aquí tienes el enlace. Te voy a llevar conmigo en este viaje. ¿Sí? Saldrá a la venta en esta fecha y me voy a imponer mis propias Sí. restricciones. Todavía no lo he terminado y tú estás siguiendo el viaje. Eso podría ser interesante. Esto no es una mala idea en realidad. Creo que es genial. Ese es tu próximo libro. Creo que deberías crear tus restricciones. Tal vez sean 3 meses, tal vez sean 6 meses, pero creo que debería ser extremadamente incómodo para ti. Me encantaría verte, incluso solo la forma en que estabas como, oh Dios mío, ¿qué hago? Me encantaría que no lo tuvieras todo perfecto. Y te veas obligado a decir, necesito vender 100,000 copias. Necesito ser un bestseller del New York Times. Necesito ser algo. Es interesante porque yo creo que tener tanto tiempo en el pasado no ha sido bueno para mí. Pero creo que 3 meses no es lo que elegiría, la verdad. Pero algo cercano, ¿no? Pero dado lo lento que ha sido mi proceso, debería poder y debería sacar si voy a escribir más libros, publicarlos más frecuentemente. No hay razón para que haya tomado tanto tiempo como lo Y hizo. tiene que ser
300 páginas. Este es 20% más corto Exactamente. que los otros dos. Y no creo que sea peor por eso. Ahí lo tienes. Me encantaría ver eso. Y tal vez Esto es interesante porque acabo de empezar a hacer cosas de video. No es una mala idea. Quiero decir, yo me daría 6 meses, personalmente, porque creo que sería incómodo para ti. sería No puede ser incómodo. simplemente, bueno, tengo tiempo suficiente. Sí, No, en puedo cierto modo hacerlo. te obligas a hacer cosas que de otro Sí. modo no harías. ¿Y cómo utilizarías la IA? ¿Cómo establecerías o utilizarías las relaciones para respaldar eso? ¿Tendrías que recurrir a la publicación tradicional o a la autoedición? Creo que otra cosa que también sería útil es que a veces, cuando entrevisto a gente y es muy temprano, les digo, sí, puede que veas esto. Es decir, puede que veas esta cita dentro de 2 años y medio o así. En este caso, si dijera, o esto va a salir en unos meses, creo que de hecho podría ayudar en ciertas entrevistas en las que la gente siente una sensación de urgencia. También podrías por- hacer menos entrevistas. Ya sabes, yo decir, seguro, solo voy a entrevistar a estas personas y 9 de cada 10 lo conseguirán. Quizá Sí. una no lo consiga por alguna razón, pero es como si tuviera que salir algo bueno de estas personas que elijo, en lugar de decir, voy a entrevistar a 10 expertos, voy a entrevistar a 2. y los viajes tendrían que ser realmente bien 100%. pensados. Ejemplo, en mi primer libro, en El Gen Deportivo, hice un viaje al Ártico sueco que corté del libro, ¿vale? Y si hubiera pensado un poco más, quiero decir, el viaje fue súper interesante. No es que me arrepienta de haberlo hecho, pero es algo difícil de eliminar. Y creo que si lo hubiera pensado un poco más, si hubiera entendido en qué consistía el comunicado de prensa, es decir, si El hubiera comunicado de redactado yo prensa. mismo el comunicado de prensa, me habría dado cuenta de que esto no iba a encajar. Interesante. Me encantaría ver ese próximo libro tuyo para establecer unos límites, como todavía no he empezado. Me quedan 6 meses. Y eso sería tan diferente de lo que estoy acostumbrado también. Sería interesante porque hay algunos escritores que escriben Sí, libros con bastante toman años. frecuencia. Creo que sería fascinante, ¿sabes? Y no sé, te voy a dar ese desafío. Solo creo que sería realmente genial. Has estudiado a muchos de los mejores del mundo en lo que hacen. ¿Cuál es una característica que todas las grandes personas tienen en común que has encontrado? Cada gran persona. Ciertamente creo que sería la resiliencia, ¿no? Sin lugar a duda, la resiliencia. No importa lo bueno que seas, todos enfrentan algún contratiempo que creo que habrían considerado devastador o inimaginable en algún momento, y tienen que levantarse de nuevo. Y creo que a menudo es porque hay algo en el proceso que aman, no solo la meta. Entonces creo que eso es cierto sobre cada gran persona. Porque iba a decir curiosidad, y creo que eso es sobre tener curiosidad sobre ti mismo, sobre mejorar, sobre entender a los demás, y creo que eso es muy común. Pero no diría que eso sea cierto para todas las grandes personas. Resiliencia, sí. Pero creo que la resiliencia también implica disfrutar parte del proceso. Es decir, hay algo en lo que están haciendo que realmente les gusta y que les hace seguir intentándolo una y otra vez, incluso cuando parece que no van a conseguirlo. ¿Cuál es la cosa más devastadora que has tenido que superar? En toda mi vida, quiero decir, depende de cuándo me preguntes en el tiempo, pero bueno, yo creería que, fíjate que al principio del libro, hablo de algo que en aquel momento me parecía que me había arruinado la vida. Me hice una lesión horrible cuando estaba en 8º grado. El deporte era el centro de mi vida. Me levantaba para ver el Sports Center 2 veces seguidas. El mismo segmento 2 veces. Correcto. Y lancé una pelota muy fuerte jugando fútbol americano en la clase de gimnasia tan fuerte como pude. Lanzábamos para el saque inicial en ese momento en lugar de patear. Sí. Y mi brazo se rompió en espiral al lanzar. Una lesión increíblemente rara. Solo he visto esto una vez antes con un lanzador de las grandes ligas y tuvo que amputarse el brazo. ¿El brazo se rompió? Totalmente roto, hueso completamente ¿Qué? partido. Oh, Dios mío. Y no recuerdo el momento exacto porque seguro que me quedé aturdido tras el golpe. Me Impactado. desperté viendo estrellas, ¿vale? Todos me decían, no te puedes haber roto el brazo, nadie te ha golpeado. Yo sabía que algo iba mal, tenía náuseas. ¿Verdad? Me llevan al hospital, me ponen en una mesa de rayos X y dicen, estoy acostado de espaldas. Estoy como nauseabundo. Dicen, levanta la mano. Y yo lo hago. Levanta la mano. Yo digo, lo hice. Y luego miro hacia abajo y sentí que mi mano estaba aquí y resultó que estaba totalmente separada, así que había girado mi hombro. Y entonces mi cerebro pensó que mi mano estaba aquí arriba, pero todavía estaba aquí. Oh, Dios Tuve que mío. tenerla atada a mi cuerpo y todo. Así que no pude jugar deportes de contacto durante un año. No podía usar pantalones cortos, usar camisetas normalmente. Yo estaba como, este es el fin de mi vida. Terminó siendo una gran bendición verdad? disfrazada. Digo, de eso es de lo que escribo, ¿no?
Así que yo estaba estudiando francés en la secundaria por aquel entonces, y teníamos unos exámenes en los que había que escuchar una grabación y había espacios en blanco, y había que escribir la palabra que faltaba, es decir, tenías que escuchar el audio y rellenar el espacio en blanco con la palabra correcta que hubieras oído. Y cuando hacía eso, no podía usar el brazo con el que escribía. Comencé a darme cuenta de que tenía que memorizarlas y luego volver y escribirlas todas, porque no era lo suficientemente rápido para seguir el ritmo con mi mano izquierda. Y empecé a usar dispositivos mnemotécnicos, como relacionarlas con cosas en deportes que usualmente me ayudarían a recordar, y me estaba yendo mejor que nunca. Yo uso estos dispositivos para todo ahora. Por ejemplo, memoricé una charla magistral de 1 hora usando dispositivos ¿En mnemotécnicos. La gente piensa que tengo memoria fotográfica cuando termino una charla. Y yo digo, si dejo mis llaves y doy una vuelta, las pierdo. Pero no es una memoria fotográfica, sino que uso estos dispositivos mnemotécnicos. Años después, aprendí que probablemente el estudio más famoso jamás realizado sobre la mejora de la memoria involucró a un estudiante de la Universidad Carnegie Mellon, que solo podía memorizar 7 dígitos y lo llevaron a memorizar 80 dígitos usando dispositivos mnemotécnicos relacionados con deportes. ¿En serio? Así que esa limitación me obligó a... También me llevó a correr porque no podía practicar deportes de contacto y terminé convirtiéndome en un corredor de División 1 de toda la región este. Así que algo que pensé que era realmente devastador, sí que fue devastador en su momento, por supuesto, pero a largo plazo dio estos increíbles dividendos. Wow. Increíble He cómo tenido otra más recientemente. Esta siempre ha sido así, se inclina hacia adentro así. Entonces ese fue el fin del béisbol en ese momento. Había sido mi mejor deporte. Y eso fue... Yo seguí jugando un poco en la secundaria, pero nunca volví a lanzar Sí, de la eso es misma difícil. manera. Pero sí... Bueno, también he tenido otros casos más recientemente. Por ejemplo, he tenido unas migrañas que son hereditarias en parte de mi familia y que a veces me afectan en la vista un poco. Y el primer signo que voy a notar es esta perturbación en mi visión. Básicamente, y luego voy a sentir este dolor de cabeza cegador una vez que desaparece. Y no empecé a tener estos hasta hace algunos años atrás y parecen estar muy relacionados con el sueño en mi caso. Y entonces... Cuando sucede, no puedes trabajar, obviamente. No puedes ver absolutamente nada, ¿sabes? ¿Es un dolor de cabeza o una migraña? Primero tienes esta perturbación visual y luego la perturbación visual se expande por mi campo visual. Y luego, cuando desaparece, me da el terrible dolor de cabeza. Y es realmente malo. E incluso antes de que llegue el dolor de cabeza, no puedes trabajar porque no puedes ver bien. Y eso me obligó. Y como yo, otros miembros de mi familia habíamos pasado por esto, me vi obligado a volverme, digamos, fanático de mi ritmo circadiano, ¿no? Así que pensé, tengo que hacer ejercicio, despertarme y ajustar mi reloj biológico para dormir y despertarme básicamente a la misma hora todos los días. Esto suena estúpido. Comencé a dormir con ropa de entrenamiento porque quería entrenar a primera hora de la mañana. Y eso suena tonto, pero si te despiertas con ropa de entrenamiento, al menos para mí, mi cerebro dice, realmente me voy a cambiar de ropa. Ponerse el pijama o... O voy a hacer ejercicio. Interesante. Y ahora siempre estoy haciendo ejercicio. Solía ser más noctámbulo. Ahora no he usado una alarma en un año. Ropa de entrenamiento, despertándome a primera hora de la mañana. Así que como estoy en la hora de la costa este, hoy estaba afuera a las 2:30 de la mañana corriendo. Oh, Dios Pero mío. son las 5:30 Claro. de la mañana para mí, para mi horario. Y, ¿sabes? En el invierno usaré una lámpara solar si tengo que hacerlo por la mañana si no hay suficiente luz. Y tengo una automatización en mi teléfono que lo pone totalmente rojo a las 8 de la noche. Así que me he tomado muy en serio mi ritmo circadiano. Y mi nivel de energía en general nunca había estado tan bien. Lo hacía para intentar librarme de esas migrañas, pero nunca me había sentido con tanta energía. Pensaba que echar una siesta era lo normal la mayoría de los días. No duermas siesta. No uses un despertador. Más energía, mejor ánimo, más Wow. paciencia. Así que me obligó a... Fue realmente difícil. Como que realmente afectó mi trabajo por un Tus tiempo. relaciones, todo. Todo. Pero me obligó a volverme fanático con mi ritmo circadiano. Y ahora desearía haberlo hecho hace años aparte de esto. Wow. Interesante. ¿Qué son estos mnemotécnicos? ¿Qué es esto? Dispositivos mnemotécnicos son como técnicas de memoria donde relacionas algo con otra cosa que te ayuda a recordarlo. Así que los más simples serían cosas como un acrónimo, ¿verdad? Sí. Pero en casos de números, este tipo en el estudio, él era corredor y entonces lo relacionaba como, eso es como un tiempo rápido de 1 milla. Y luego, lo que quieres hacer es que no estés recordando cada dígito, sino grupos de números. Agrupando números. Sí, y algunas personas saben si escuchan sobre el Palacio de la Memoria, que es un tipo diferente de Sí, mnemotecnia donde el reino tú... en tu mente. Sí, tienes un Sí. espacio visualizado y asocias ciertos recuerdos a ciertos lugares. Lo he intentado, pero no me ha funcionado tan bien. Tal vez no lo he practicado lo suficiente. Fue como,
Eso también es difícil. Sí, tienes que hacerlo Sí, varias sí. veces, pero me volví ingenioso con los mnemónicos y apuesto a que serías muy bueno con los de deportes Sí. también. Dame un ejemplo de un mnemónico relacionado con deportes que usarías para aprender un discurso o para memorizar algo. Bueno, me refiero a eso que te conté antes cuando me pediste consejos. Te dije lo del comunicado de prensa de la BCS, ¿verdad? Yo lo veo como el comunicado de prensa de la Bowl Championship Series. Una Pero sigla. en realidad son solo unas letras que se relacionan con algo que puedo Interesante. recordar fácilmente, aunque es otro acrónimo como ese. Pero cuando doy mis charlas, no siempre uso mnemotécnicos relacionados con el deporte, suelo usar otras cosas a las Eso que es los relaciono. interesante. Sí, cualquier cosa que sea realmente destacada en tu mente. A veces la gente usa imágenes realmente extrañas o muy sucias porque son fáciles Sí. de recordar. Interesante. Este libro me tiene fascinado. Es genial, David. Se titula Inside the Box: How Constraints Make Us Better. No olviden comprarlo. Un trabajo realmente inspirador y bueno, esperemos que tu próximo libro lo puedas escribir en 6 meses y podamos ver esas limitaciones en tiempo real. Pero no te olvides de hacerte con un ejemplar del libro Inside the Box: How Constraints Make Us Better. Y, de nuevo, creo que mucha gente quiere tener más opciones, más libertad, más flexibilidad. Y creo que cuando estableces esas limitaciones, en realidad puedes tener más flexibilidad dentro de ellas, lo que te hará mejorar. Absolutamente. Un par de preguntas finales para ti. Quiero que la gente te siga, davidepstein.com, y también en las redes sociales. Estás haciendo muchos más videos ahora, Así lo cual es. es genial. David Epstein, así que asegúrense de revisar su contenido. Y tienes un boletín informativo en tu sitio web, ¿cierto? Donde la gente puede obtener información más actualizada sobre estas cosas. Sí, También recomiendo Ranch, el otro libro, que es realmente inspirador, especialmente para los padres. Esta pregunta, no sé si te la he hecho antes, pero te la haré de nuevo por si acaso. Se llama Las 3 verdades. Así que imagina hipotéticamente que puedes vivir tanto como quieras, pero luego es tu último día en la Tierra y logras cumplir todas estas cosas que quieres crear y todo se hace realidad. Pero en el último día tienes que llevarte todo tu trabajo contigo, todos tus libros, todo tu contenido, videos, mensajes que han estado en el mundo. No tenemos acceso a ellas, pero en el último día puedes dejar 3 verdades, 3 lecciones que dejarías al mundo de todas las cosas que has aprendido. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? específico de mi trabajo. Puede ser solo de tu vida. Podría ser cualquier cosa, del trabajo, de lecciones personales que tengas para compartir. Creo que lo primero, y obviamente esto es un tema muy relevante para mí, es que se sobrevalora la flexibilidad. Creo que hasta cierto punto mantener la flexibilidad se ha convertido casi en algo así como el fanatismo religioso. Es decir, la gente, a veces oigo a gente que toma decisiones diciendo, bueno, me quedo con la opción que me deja más libertad. Eso no es más que posponer el establecimiento de prioridades. Y por eso creo que tenemos que tener cuidado con eso en un mundo en el que hay tantas opciones. La otra cosa sería, y esto se refiere al estudio que mencioné sobre el que escribo, el estudio de desarrollo adulto de Harvard. Si tuviera que resumir ese estudio en una frase, tomando del director del estudio, sería, la felicidad es amor. Tus relaciones, en última instancia, son lo que proporciona satisfacción duradera, relaciones del mundo real, donde tienes obligaciones con otras personas. Una red densa de obligaciones recíprocas, donde las personas tienen obligaciones contigo, tú tienes obligaciones con ellos, es lo que proporciona un significado duradero. Y creo que eso puede ser difícil cuando tenemos tantos objetivos y tantas cosas que hacer. No programamos ese tipo de cosas, aunque es tan importante, por lo que creo que programarlo es realmente importante. Y creo que la última que dejaría, que de nuevo es muy relevante para mí ahora por las cosas que he estado escribiendo, es que el monotasking es un superpoder. El multitasking no es exactamente posible. Por ejemplo, puedes hablar y caminar al mismo tiempo. Pero las cosas que realmente implican un esfuerzo cognitivo, como cambiar entre correos electrónicos y otras tareas más, en realidad no se pueden hacer. El cerebro tiene que dejar de lado un conjunto de reglas y activar otras. Y lo que da un poco de miedo es que ahora sabemos que cuantas más veces cambies de tareas al día, mayor será tu nivel de estrés, y hay incluso algunas pruebas de que eso altera tu función inmunitaria. ¿Vale? ¿Puedo añadir algo más? Esta mujer, Gloria Mark, descubrió que nos acostumbramos a todas esas notificaciones y demás, a las distracciones constantes a lo largo del día, ya sean personas o notificaciones. Nos acostumbramos a un cierto nivel de distracción y luego es como, ahora voy a guardar el celular y a concentrarme, no puedes. Te interrumpirás a ti mismo con pensamientos intrusivos al ritmo al que te has acostumbrado. ¿En serio? ¿Sí? Así que Es casi nosotros... como esperar a que suceda.
Es como si tuviéramos un barómetro de distracción. Entonces, si dices, ahora me voy a concentrar, no podrás hacerlo. Así que en realidad tienes que entrenar tu enfoque haciendo bloques de trabajo donde no estés cambiando de cosas todo el día. La evidencia de que este cambio constante hace que la gente se sienta miserable es reveladora. Y por eso creo que hay muchas cosas que son realmente importantes para el bienestar humano, pero creo que esta es una de las cosas más ignoradas. Por eso quiero dejar esto claro si me lo permites, porque creo que es algo que puedo destacar de forma única y que no se destaca tanto. Que estar cambiando constantemente de una cosa a otra te hace menos feliz. Eso no significa que no puedas hacer esas cosas. Haz una sola tarea a la vez y serás más feliz. ¿Hay algo más que sientas que no hemos cubierto y que la gente realmente debería entender para mejorar? Creo que estábamos hablando sobre estructurar tu capacidad de atención y entrenar tu capacidad de atención. Y cuando necesitas concentrarte, relacionado con ese punto que estaba mencionando, ahora hay estudios que muestran que si tienes un teléfono visible, te irá peor en pruebas cognitivas, si está visible, incluso si no puedes usarlo. Y cuanto más dependes del celular, mayor es ese déficit. Así que a veces, cuando realmente necesitas concentrarte, sácate el celular de la habitación y haz lo que tengas que hacer. Sí, Creo que deberíamos introducir ciertos límites en tu vida en los que, si algo es importante para ti en el trabajo, lo programas, pero si algo es importante en tu vida personal, aparte de las vacaciones, no lo programas. Así que creo que deberíamos añadir esos plazos para las cosas personales también. 100%. Como si esas cosas fueran tan importantes como nuestro trabajo, que lo son, o ritmos más importantes, regulares sí. o hábitos. Creo que es realmente importante estructurar nuestra vida personal de la misma manera que estructuramos otras cosas que queremos lograr. Quizás suene pesado, pero yo creo que no lo es. Es decir, una vez que te acostumbras a pensar, tengo que llamar a esta persona antes de tal fecha. Tengo que reservar un rato para estar con mi hijo sin ninguna distracción. Porque si no, no pasa, ¿verdad? Sí, Si no lo programas con todas las cosas que tiene cada uno, con todo lo que cada uno tiene que hacer. Quiero felicitarte, David, por la innovación constante que tiene la investigación que haces para intentar ayudar a las personas a ser mejores. Porque creo que muchos de nosotros estamos luchando, estamos confundidos. Y tus libros, tu trabajo definitivamente nos dan más claridad. Así que te felicito por el trabajo constante que estás haciendo y espero que la próxima vez te pongas algunas limitaciones. Sí, pero no al nivel tuyo. Sé Sí, que quieres que dé sí. un paso más. Los dos nos Sí. dedicamos a intentar mejorar tanto a nosotros mismos como a los demás. Exactamente. Pregunta final. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Mi definición de grandeza es elevar el nivel de las personas que se cruzan contigo o con el trabajo que haces. Creo que eso es muy importante y creo que eso se aplica incluso a los artistas en solitario, ¿no? Puede haber un artista en solitario, un músico, que trabaje por su cuenta, pero que al verlo inspire a otras personas. Otros músicos que lo vean se sientan motivados y quieran hacer lo mismo. Así que creo que es... Y con lo que estamos haciendo los dos, creo que lo que esperamos es que estemos haciendo algo a un cierto nivel, tanto en lo que respecta a nuestros mensajes como la forma en que lo hacemos. De modo que las personas que quieren hacer cosas como nosotros vean ese nivel de calidad y digan, a mí también me gustaría hacer David, eso. gracias por venir. Te aprecio. Fue un placer. Estaba trabajando con un luchador de la UFC. Él sabía que se ponía tenso antes de subir al octágono. Le dije, cuando te esfuerzas por dar lo mejor, ¿qué pasa dentro de ti? Me miró y me dijo, soy un tipo duro. Le respondí, ¿puedes demostrarlo? Y él dijo, sí. Cuando tenía 14 años, le di una paliza a mi padre.